Buenas tardes. En nombre de Ateneo de Jerez les doy la bienvenida a este acto. Nos complace mucho tener aquí a doña Paloma Sáenz y especialmente en el recuerdo de la vez pasada, que ya nos habló de sus investigaciones sobre su antepasado, y la verdad que es una satisfacción ver el resultado de toda su investigación hoy aquí. Para nosotros la figura de don Amalio Sáenz de Bustamante es muy especial, muy significativa, no solo por lo que supuso para la ciudad de Jerez y en general para toda la comarca, todo el entorno, sino por su vinculación con el Ateneo. De modo que hoy recibimos en nuestra casa a alguien a quien consideramos totalmente de la casa. Y como digo, estoy segura de que les va a gustar mucho la exposición de doña Paloma y el libro que ya tendrán en sus manos, y lo que espero que disfruten de este acto. A continuación le voy a dar la palabra al editor José Ruiz Mata. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y gracias al Ateneo por tenernos aquí. Nosotros de la editorial Tierra de Nadie, yo voy a ser breve, solamente voy a hablar un poquito de la editorial, porque para hablar del libro ya tenemos aquí a estos dos jóvenes. Nosotros dentro de la editorial Tierra de Nadie hemos apostado por intentar sacar del olvido o del desconocimiento, o a veces más, a veces menos, de muchos personajes jerezanos y de mucha parte de nuestra cultura jerezana. Yo estaba preparando un libro ahora y veía la cantidad de jerezanos que han sido importantes en la historia y que se han olvidado. Bueno, hago ver como si fuera jerezano porque es jerezano de adopción, ¿no? O sea, eso creo que muchísimas más cosas en Jerez que en su tierra, ¿no? Vivió aquí. Vivió aquí, o sea, que entonces por eso hablo de él como... Y murió aquí. Y murió aquí, ¿no? Como si fuese jerezano. Bueno, pues, y está viendo la nómina que es bastante extensa de gente de Jerez que han hecho cosas importantes, pero esta ciudad, como otra, yo no digo que Jerez sea ni mejor ni peor ciudad, sino ciudad del tamaño nuestro, así, mediana, que suele terminar olvidando a su gente. Y cuando tú hablas, ¿alguien sabe quién construyó la catedral? Ah, yo qué sé, y San Miguel. Oye, pues solo había alguien, era de Jerez, los dos, ¿no? A lo mejor dicho, fue la misma persona la que hizo la torre de San Miguel y los planos de la catedral. Y no tienen Jerez ningún reconocimiento luego. Pasamos un poquito, y yo recuerdo hace muchos años presentando un libro que yo dije que en Jerez se ponía calle Plátano, calle Virgo, calle Hibisco, calle... Oye, ¿por qué no tenemos también el callejero para tener un reconocimiento a todas estas personas que han hecho algo por la ciudad? Poco, mucho, lo que han podido, pero en la ciudad también le debe tener un reconocimiento a estas personas. Y qué mejor reconocimiento que tener el nombre de una calle en algún sitio que por lo menos se les pueda recordar. Sí, a Mario en este caso lo tiene, incluso tiene una placa. Pero estaba la intención nuestra de dentro de la editorial de intentar sacar a todos estos personajes que de cierta manera han hecho cosas por Jerez. Bueno, pues esta colección, que lo habéis visto, que la mimamos muchísimo, es a color, su pastadura, sobre cubierta, mimamos la edición, pues ya creo que van como 10 libros, ¿no? De diferentes aspectos, desde una breve historia a personajes jerezanos, de calle, la guerra civil. O sea, estamos haciendo, creo que una colección bastante bonita y que es bastante interesante para la ciudad, porque estamos reivindicando nuestra ciudad, aquí donde vivimos. Cuando ella llegó, porque no nos conocíamos, teníamos un amigo en común que era Paco Núñez, y cuando ella apareció, mira, vengo de parte de Paco Núñez, y digo, Lagarto. pero en cuanto me dijo lo que traía, yo creo que no hubo ningún tipo de ningún momento. Digo, mira, estoy deseando tener... Sí, porque muchas veces los problemas que tenemos es encontrar temas y textos de calidad. Porque me presentan cosas que digo, mira, no va, ¿no? Pero cuando el texto y el tema lo merece, y yo digo, el texto es de calidad y el tema lo merece, pues enseguida nosotros estamos abiertos para publicarlo.
empezamos, esto hace ya por lo menos 2 años, me parece, ¿no? Sí, una cosa así. Y hemos estado pues trabajando todo el tema, ella ha estado terminando, nos hemos visto, ya he conocido aquí al marido, hemos tenido una cierta amistad. Bueno, y este es el resultado de esta colaboración entre ella y la editorial, ¿no? Y bueno, y el marido, pues, yo sé que tú también has participado bastante, no todos los médicos lo van a hacer para ella, ¿verdad? Siempre hace falta un chico para todo. Exacto. Era un chico para todo, dice, detrás de una mujer importante hay varios divorcios. En este caso no ha hecho falta, porque el hombre se ha portado bien. Y además aprovecho para disculpar a Paco Cama, que su intención era estar aquí hoy, Paco Cama, el delegado de Cultura, que su intención era estar aquí hoy acompañándonos en este alumbramiento, pero es el pleno del ayuntamiento y claro, el pleno puede más que nosotros, es un pleno aquí. Bueno, pues gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues para mí es un orgullo, un placer y hasta emocionante, ¿no? Porque ya aquí han dicho algunos retazos y Amalio es que tiene la culpa. Amalio es que tiene la culpa porque este hombre con otros grandes hombres, Conde de los Andes, otro cántaro Manuel de Arriba y demás, pues en 1926 se hace una comida y generan el 16 de febrero de 1997 en el Palacio del Corregidor de Alcázar de Jerez, hoy después Palacio de Justicia, hoy actual Instituto Cervantes, pues allí justamente se ha cumplido 125 años de aquel Ateneo Jerezano, que era dentro de los Ateneos de España, primero porque también había grandes hombres en aquella época que eran ministros de Alfonso XIII, o sea que el Ateneo Jerezano era considerado en su momento de gran nivel. Igual que ahora, claro, por supuesto. En eso estamos poniendo los mimbres. Y entonces, pues eso, se generó el Ateneo Jerezano, se generó cultura, se generó pluralidad, y esta sección, Jerez y Cultura, pues qué mejor que reivindicar aquello que nació de allí, ¿no? O sea que somos hijos, el Ateneo de Jerez, yo creo, de aquel gran Ateneo Jerezano, de esa revista del Ateneo Jerezano, de esa biblioteca que tenía el Ateneo Jerezano, de tantas cosas buenas que hizo el Ateneo Jerezano, y entre ellas esos grandes pensadores, entre ellos aquí don Amalio, y bueno, esa es y bueno, yo he disfrutado con ella, con Paloma y con Fernando, porque claro, hemos ido para acá, para allá, y la verdad que también he estado viviendo un poquito también en estos 2 años el libro, ¿no? Y la verdad que me ha encantado. Bueno, pues viendo a eso voy a leer un poquito el currículum de doña Paloma Sáenz de Bustamante. La autora es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, con pleno extraordinario fin de carrera. Ha ejercido la mayor parte de su actividad profesional en la distribución cinematográfica como directora de marketing. Actualmente trabaja como consultora independiente. En este libro la autora plasma su investigación realizada durante los 4 últimos años acerca de la vida de su bisabuelo, don Amalio Sáenz de Bustamante, y su obra desarrollada en generación entera durante la palpitante primer tercio del siglo XX. Bueno, sin más dilación, doy la palabra a doña Paloma Sáenz de Bustamante. Buenas tardes, presidenta, miembros de la mesa y asistentes al acto. Muchas gracias por sus amables palabras de presentación y especialmente gracias por acogerme en esta casa y permitir que sea aquí, en el renacido Ateneo de Jerez, donde presente mi libro sobre Amalio Sáenz de Bustamante. En esta institución que fue tan querida por el protagonista de esta historia. La obra que presento es el resultado final de un viaje que comenzó hace más de 4 años, empleados en documentar los hechos acerca de la vida y actividades desarrolladas por Amalio, y que ha supuesto la inmersión en una época histórica fascinante para mí. En el trayecto no he estado sola. Además del apoyo recibido de mi familia, me han ayudado muchas instituciones, aquí en Jerez y en Cantabria, a las que quiero mostrar públicamente mi agradecimiento.
Estoy en deuda con innumerables contribuciones que sería imposible detallar en esta presentación, pero quisiera destacar la inestimable ayuda prestada por el Ateneo de Jerez, el Archivo y Biblioteca Municipal, la Cámara de Comercio, el Museo Padre Luis Coloma, las delegaciones de cultura de los ayuntamientos de Jerez y Arcos de la Frontera y la Fundación Vía Verde de la Sierra. Sin ellos, no habría sido posible llevar adelante este proyecto. Permítanme adaptar una conocida referencia de Amalio y declarar que detrás de las instituciones también viven personas, porque han sido estas personas quienes, con su hospitalidad, amabilidad y profesionalidad, han hecho posible mi trabajo. Añadiré que otros muchos jerezanos me han ayudado a nivel individual, ya sea con información, fotografías, su conocimiento sobre aspectos concretos de la historia jerezana, etc. A todos ellos, de corazón, muchas gracias. Y ya para no extendernos demasiado, comenzaré con la presentación del libro. Aquí tienen ustedes el libro que presento sobre Amalio Sáiz de Bustamante, en cuya portada aparece la estación de ferrocarril de Jerez. En su fachada hay una placa que dice: Amalio Sáiz de Bustamante, una vida ciudadana ejemplar ofrendada a Jerez y a su región. El ferrocarril de la Sierra, el pantano de Guadalcacín, que traerán a esta región los frutos del trabajo y de la paz, aumentando su riqueza y bienestar, fueron sus obras. El pueblo agradecido, 16 de julio de 1932. El objetivo del libro es precisamente ahondar en las razones que dan lugar a esta placa, recorriendo la trayectoria vital de Amalio. El contenido de la obra habla de los orígenes de Amalio, de la época que le tocó vivir, que obviamente marcó su pensamiento y proyectos, de las instituciones a las que estuvo unido, que también son un reflejo del Jerez de entonces, de sus aspiraciones. Por supuesto, de los dos grandes proyectos a los que Amalio dedicó su vida, el pantano de Guadalcacín y el ferrocarril de la Sierra. También habla de su actividad política, que la hubo, coincidiendo con el inicio de los proyectos que acabo de mencionar. Y finalmente, del reconocimiento del pueblo jerezano a su labor, del que la placa de la estación de Jerez que acabo de mostrar es un elemento destacado, pero no el único. En esta presentación daré una pincelada que prometo será breve de cada uno de estos capítulos. Comenzando por sus orígenes, indiquemos que Amalio es montañés. Nace y es bautizado en diciembre de 1864 en Queveda, pequeña localidad perteneciente al municipio de Santillana del Mar, en la costa occidental de Cantabria. Surge así la pregunta: ¿cuándo y por qué se traslada Amalio a Jerez? Bien, pues la respuesta a la primera pregunta la podemos encontrar en los padrones municipales de Santillana del Mar y de Jerez de la Frontera. En los primeros, el padre de Amalio, Juan José, también nacido en Queveda, aparece como ausente en Jerez, ocupado con actividades de comercio desde el año 1856. Y es en 1868 cuando Juan José deja de figurar en Queveda para aparecer en Jerez de la Frontera con su mujer e hijo. Es decir, Amalio llega a Jerez con su familia cuando contaba con apenas 3-4 años de edad. En cuanto al porqué del traslado, hay que tener en cuenta el importante flujo migratorio existente desde Cantabria hacia Andalucía, hecho que toma proporciones considerables a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En el libro dedico un breve espacio a comentar este interesante fenómeno. Destaquemos que precisamente el entorno de Santillana del Mar, incluyendo las ciudades de Comilla y Ruiloa, han contribuido de forma relevante a ese flujo. El padre de Amalio perteneció a ese grupo de montañeses que dejaron sus lugares de origen en busca de un futuro mejor en el otro extremo de la península. Resulta, por tanto, evidente que Amalio se educa en Jerez, concretamente en el Instituto Colegio San Juan Bautista, obteniendo el grado de bachiller en 1880. En el colegio, actual Instituto Padre Luis Coloma, se conserva el registro del paso de Amalio por sus aulas, donde coincide con algunos de los futuros compañeros de viaje que compartirán con él proyectos e ilusiones,
como los ingenieros Antonio Gallegos y Pedro Miguel González Quijano. Con posterioridad, Amalio cursará los estudios de Derecho en la Universidad Central de Madrid, licenciándose en 1886. Tras sus estudios, Amalio vuelve a Jerez, donde contraerá matrimonio con María de la Encarnación Ruiz Verdejo y Bellán en 1900. En Jerez nacerán sus hijos, María Antonia y Juan José. Siguiendo con el curso de la vida de Amalio, vemos que la época que le tocó vivir es finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Para intentar comprender la actividad por él desarrollada es necesario asomarnos al menos a lo acontecido en ese periodo. De lo sucedido en el siglo XIX, Amalio vivió la Revolución del 68, la Restauración borbónica y el desastre del 98, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar y su repercusión política, económica y cultural. Por lo que se refiere al primer tercio del siglo XX, este será a nivel nacional el escenario de el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía y proclamación de la Segunda República. Y en cuanto a Jerez de la Frontera, se debe destacar, como se comenta en el libro, que a principios de siglo la región sufría una grave crisis social, motivada por las dificultades de su principal industria, la vitivinícola. Y Amalio decía: hambre y esclavitud era la labranza, jornal irrisorio de 30 cuartos, criadores pidiendo de misericordia la compra de sus caldos añejos, arrasado el viñedo por la filoxera, millares de obreros viticultores sin pan y sin esperanza. Eran propicios los tiempos para pensar en una revolución salvadora, renovarse o morir. Y la generación de Amalio asumirá la parte de responsabilidad que les corresponde. Dos entidades que jugaron un papel fundamental en el desarrollo económico de Jerez y su comarca fueron el Ateneo Jerezano y la Cámara de Comercio. Ateneo y Cámara serán las dos instituciones en cuyo seno se desarrollan y amparan una gran parte de las actividades públicas de Amalio. Por este motivo, en el libro se incluye sendos capítulos donde sintetizo el protagonismo y carácter dinamizador de estas dos entidades. El Ateneo se constituye en 1897, siendo una asociación clave en el impulso de la vida cultural de la ciudad. Amalio fue miembro de la comisión organizadora inicial, incorporándose a la estructura fundacional del mismo. El pensamiento de Amalio queda reflejado en sus escritos, tanto en las memorias redactadas durante su etapa de secretario general, como las conferencias impartidas y sus colaboraciones con la revista del Ateneo, tal como se recoge en el libro. Por lo que se refiere a la Cámara de Comercio de Jerez, esta comienza su andadura con el resto de cámaras españolas en 1886, pero con el paso del tiempo se produciría una paulatina reducción en el número de socios, y en 1900 la Cámara se refunda, consiguiendo ahora concentrar una amplia representación del comercio e industria de Jerez. La nueva junta directiva estaría presidida por don Manuel Críspulo González Soto, futuro marqués de Bonanza, y Amalio se incorpora a la misma como contador de la entidad. Y la refundada Cámara demostraría inmediatamente un gran dinamismo, abordando no solo problemas que reclamaban atención inmediata, sino que sus inquietudes iban más allá de este estrecho horizonte temporal. En palabras de Amalio: en la última recluta había llegado a las filas de la asociación cierta gente moza, que buscaba en la institución renaciente un punto de apoyo más alto para más altas empresas. Y enseguida, junto al Ateneo y la Cámara Agrícola, se pusieron en marcha para desarrollar iniciativas que pudieran revitalizar la economía jerezana. Surgen entonces los dos grandes proyectos, el Pantano de Guadalcacín y el Ferrocarril de la Sierra. ¿Cómo fue el desarrollo de su historia? Comencemos por explorar el origen de la idea del pantano, que tiene lugar a principios del siglo XX. Por aquel tiempo, los presidentes de las cámaras agrícola y de comercio de Jerez se encontraban en Madrid. Allí visitan al ministro de Estado,
el jerezano duque de Almodóvar del Río, y en sus conversaciones se plantea la necesidad de crear nuevas industrias. Conviene recordar que España era un país predominantemente agrario, aunque con una agricultura pobre y mal diversificada. Gobiernos de distinto signo concebían la transformación de cultivos de secano en regadío como base fundamental para la modernización agrícola. Y en sintonía con esta estrategia, el ministro manifiesta que si en Jerez se promovía la iniciación de una obra hidráulica, él haría que fuese acogida en forma adecuada por los poderes públicos. Y el plan sería construir un pantano en el río Majaceite que permitiría regar las extensas vegas del Guadalete y las llanuras de Caulina. La presa se denominaría Guadalcacín, término derivado del nombre árabe del río. Se propone al ingeniero jerezano Antonio Gallegos la redacción de los aspectos técnicos del proyecto, pero además de la propuesta técnica era necesario que Jerez pidiese al gobierno el pantano, y tal como más tarde narraría otro ingeniero jerezano, requeríase para esto la iniciativa de un hombre de gran mentalidad, con prestigio suficiente para arrastrar a las corporaciones oficiales en unión de todas las clases sociales a un acto público de extraordinaria resonancia. Y esta misión fue la que se encomendó a don Amalio Sáiz de Bustamante, el organizador del admirable mitin del pantano. Y el mitin fue un gran éxito, consiguiéndose que la empresa fuese apoyada por todo Jerez, con su ayuntamiento al frente, y sin distinciones de clase o ideología. Y así comienza la andadura del pantano. Tras el mitin, se designa una comisión con el fin de transmitir la petición del pueblo de Jerez, que se entrevistará con diferentes miembros del gobierno, incluido su presidente, Práxedes Mateo Sagasta, siendo Amalio el encargado de presentar un avance del proyecto. Solicitaría también que la dirección del mismo recayese sobre un ingeniero jerezano, consiguiendo que el designado fuese don Pedro Miguel González Quijano. Pero el desarrollo de las obras estuvo plagado de dificultades, alternando momentos de optimismo y desengaños, en sus dos etapas, la construcción de la presa y la implantación del regadío. Las vicisitudes del proyecto son el contenido de uno de los capítulos del libro. En él se abordan las múltiples facetas de esta compleja empresa, ya que atañen a aspectos tan variados como los estudios del proyecto, las dificultades de su financiación, que dependerán de las negociaciones con los propietarios de los terrenos, su primer hito, inclusión en los planes del gobierno en 1906, la coronación de la presa en 1910 y después la red de canales de distribución y la transformación de los cultivos, abarcando el fundamental problema de las experiencias de colonización. A este aspecto señalamos que Amalio era plenamente consciente de la gran importancia de la colonización de los terrenos regables y así lo transmitiría en 1905 al ministro de Agricultura, conde de Romanones, durante su visita a la Angostura de Arcos. Lo que vuestra excelencia tiene ante sus ojos no es simplemente un problema agrario, es ante todo y sobre todo un problema de colonización. La magnitud de las transformaciones derivadas del proyecto del pantano supondría que su ejecución se dilatase en el tiempo, prolongándose durante más de medio siglo. En la actualidad, la presa original del pantano está sumergida bajo un nuevo embalse que se denomina Guadalcacín II. La nueva presa está ubicada a 150 metros aguas abajo de la primera, siendo el embalse más grande de la provincia de Cádiz y el segundo de Andalucía. Hoy en día, la comunidad de regantes agrupa a 2.200 comuneros sobre una superficie regada cercana a las 11.000 hectáreas. Veamos ahora el otro gran proyecto de la vida de Amalio, el ferrocarril de la Sierra o ferrocarril de Jerez a Villamartín y Setenil, JVTS. Comencemos citando a Amalio, quien incidía sobre la falta de comunicaciones existente en Cádiz, especialmente en su serranía, diciendo: no hay provincia de Cádiz, que no es provincia ese flojo aglomerado de pueblos desconectados. No lo hay por carencia casi absoluta de comunicaciones.
Es más difícil, más molesto, más costoso ir de Cádiz a Algodonales, a Zahara o Grazalema que ir de Cádiz a la Corte. Recordemos que la comarca jerezana había sido pionera en el desarrollo del ferrocarril en Andalucía. Sin embargo, las únicas vías férreas existentes a principios de siglo, Sevilla, Cádiz y Bobadilla-Algeciras, dejaban el interior de la provincia casi sin comunicación. La serranía sufría el señalado aislamiento. Surge así el proyecto de un ferrocarril que diera servicio al interior. Al igual que ocurrió con el pantano, la Cámara de Comercio junto a la Cámara Agraria se implicaron en este ideal. Para acometer esta nueva empresa se optó por la constitución de una sociedad anónima a fin de financiar los estudios del ferrocarril, iniciativa que tendría una acogida que superó todas las expectativas. Aquí tenemos una imagen de las acciones, concretamente una a nombre de Amalio, y un desglose del número suscrito por diferentes municipios, desde capitales de provincia hasta pueblos de la serranía. En agosto de 1901, en el local del Ateneo Jerezano, se celebró la primera Junta General de Accionistas de la sociedad, procediéndose a la elección del Consejo de Administración del que Amalio sería secretario. A la izquierda tenemos al presidente del Consejo, don Manuel González Soto, marqués de Bonanza, y al secretario, es decir, Amalio. Y a la derecha aparecen el resto de los miembros del Consejo. He señalado hace un momento cómo la construcción del pantano estuvo llena de dificultades, optimismos y desengaños. Pues bien, el ferrocarril de la Sierra superará con creces aquellas incidencias. De hecho, como se detalla en la obra, su andadura se convertiría en algo así como un mito de Sísifo jerezano, donde la sociedad de estudios, y muy especialmente Amalio, se verían abocados a empujar el proyecto una y otra vez para ver cómo se frustraba cuando creían haber llegado a la cima. En el libro se presenta una exposición de los episodios más relevantes de la lucha épica mantenida en pos de este ideal. Se distinguen dos etapas, respetando la estructura definida por el propio Amalio en su memoria JVS. 10 años de fracasos, 1902-1912, y el cuatrienio final, 1923-1927. Cada uno de ellos con sus dosis de tribulaciones, que se prolongarán incluso más allá de la última fecha señalada. La primera etapa, 1902-1912, cubre el periodo desde la génesis del proyecto hasta su presentación a concurso. En el inicio, desde la redacción del contrato hasta la realización de los estudios, ya hubo un buen número de dificultades, pero superadas estas, surge el gran interrogante, la financiación. Ya tenemos proyecto, ¿ahora quién lo hace? Y para hacer frente a este problema, la sociedad JVS tendrá que sufrir la permanente inestabilidad de los gobiernos de España y los continuos cambios legislativos del periodo. Por encima de los números, hechos fehacientes e historia del proyecto del ferrocarril de la Sierra, al revivir lo acontecido es imposible no admirar el tesón y fuerza de voluntad desarrollado por el Consejo de la Sociedad de Estudios, que tuvieron que experimentar la alternancia de episodios de euforia con desengaños rotundos, sin que llegasen en ningún momento a abandonar el empeño. Pero, entregado el proyecto, llegamos a 1914 y al estallido de la Gran Guerra, que supondrá su congelación, tal como señala Amalio. ¿Quién podría hablar de obras de paz y progreso en este caos tenebroso de ruinas y barbarie? Olvidamos todos el frustrado ideal JVS. Aquello había concluido totalmente, definitivamente. Pero continuará. Y 10 años más tarde, en 1923, concurren una serie de hechos que provocan el despertar del JVS. A grandes rasgos, estos son: primero, surge la opción de construcción de ferrocarriles por el Estado. Segundo, tiene lugar el pronunciamiento militar de Primo de Rivera, siendo una de las directrices de su gobierno el fomento de la obra pública. Tercero, se pone en valor el interés estratégico del trazado del ferrocarril. Pero habrán de transcurrir otros 4 años, una vez más con sus altibajos e incertidumbres, hasta alcanzar el año de la victoria en 1926,
cuando se aprueba el plan de ferrocarriles de urgente construcción, en el que está incluido el ferrocarril a la sierra. Los hechos más relevantes de este periodo incluyen que, para conseguir la construcción por parte del Estado, la sociedad renuncia a todos sus derechos, haciendo cesión del proyecto del ferrocarril. La legislación sigue siendo cambiante y en 1924 se suspende la actividad por parte del Estado, a la espera de un plan general de ferrocarriles. A finales de 1925, cambio drástico en el gobierno. Desaparece el directorio militar para constituirse el directorio civil, con el consiguiente relevo de Fomento. Nueva incertidumbre. Por fin, en 1926, se aprueba el plan de ferrocarriles de urgente construcción. Señalemos brevemente la relevante participación en este periodo de don Francisco L. Díez, nuevo consejero de la Sociedad de Estudios, como hilo conductor de la comunicación con el gobierno, y de los ingenieros jerezanos que mantendrían puntualmente informado a Amalio y que siempre le prestaron su decidido apoyo, tal como se detalla en la obra. Pero quedan por librar otras dos batallas singulares, la estación de Arcos y la estación de Jerez. La defensa de los intereses de Arcos, concretamente la ubicación de su estación, supondrá un desencuentro entre Amalio y el ministro de Fomento, cuyos pormenores se detallan en el libro. Amalio se sacrificará y sufrirá, pero conseguirá que la inauguración de las obras tenga lugar en el emplazamiento previsto para la estación, al pie de la peña de Arcos. ¿Y qué decir de la estación de Jerez? Pues resulta que el ferrocarril de la Sierra no tocaba Jerez, sino que en el proyecto de ferrocarril revisado tenía su origen en el kilómetro 103 de la línea Sevilla-Cádiz. Nueva lucha para Amalio y sus compañeros de viaje, que conseguirán que la estación comience en Jerez, que la línea comience en Jerez, y gracias a ello la renovación de la vetusta estación. Este es el legado del que hoy disfruta todo viajero que llega a la ciudad en tren. Los pormenores de este episodio también se relatan en el libro. En cuanto a la evolución de las obras del ferrocarril, hay que decir que su construcción progresaba, pero el curso de la historia no se detiene. En enero de 1930, Primo de Rivera se vio obligado a presentar su dimisión, y en abril de 1931 se proclama la Segunda República, que deroga el Plan Urgente de Ferrocarriles. Las obras se retomarían en el segundo bienio republicano, pero haciendo frente a serias dificultades de financiación. Amalio, que nunca perdió la esperanza, decía: hay 100 kilómetros desde Jerez a Olvera enteramente terminados, salvo la traviesa y el carril. 42 millones pagados. Falta escasamente un séptimo de la obra total subastada. Muchos importantes puentes y viaductos, algunos de 200 metros. 47 túneles, 10 estaciones, más de 300 obras de fábrica. ¿Quién tendrá el valor para abandonar todo esto? No habría en la historia del mundo ejemplo semejante. Pero, ¿quién puede predecir el futuro? Enseguida se producirán acontecimientos dramáticos. 1936, Guerra Civil Española. 1939, Segunda Guerra Mundial. Y en la posguerra difícilmente se podían asumir todas las actuaciones comprometidas. Necesitado el Estado de solicitar financiación exterior, será un informe del Banco Mundial en 1962 el que condenará definitivamente al proyecto del ferrocarril, tal como se detalla al final de este capítulo. Sin embargo, algún tiempo después aparece una nueva y distinta alternativa. En el año 1994, bajo la coordinación de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, nace la Vía Verde de la Sierra, recuperando los 36,5 kilómetros del trazado del ferrocarril comprendido entre Puerto Serrano y Olvera. La Vía Verde de la Sierra es visitada por unas 300.000 personas al año, con lo que el proyecto JVS finalmente ha contribuido a la comunicación y desarrollo de la serranía. Y la iniciativa sigue su curso, ya que en la actualidad se contempla su prolongación para llevar a cabo la conexión entre Jerez y Puerto Serrano. Debo decir que la visita a la Vía Verde de la Sierra es una de las muchas recompensas que ha recibido la autora en este viaje histórico-literario.
Por lo que se refiere a la participación directa de Amalio en política, señalaré en esta presentación únicamente los 3 ámbitos en los que tuvo lugar. En las elecciones a Cortes de 1905, Amalio fue presentado como candidato a diputado por el Partido Republicano. Los pormenores de esta candidatura, con sus peculiaridades, se detallan en el libro. Posteriormente será concejal en el Ayuntamiento de Jerez y diputado provincial en Cádiz. Para terminar, mencionaré que la labor desarrollada por Amalio a lo largo de su vida llevó a que sus conciudadanos y las instituciones jerezanas quisieran agradecérselo públicamente en repetidas ocasiones. A esto, Amalio se negó constantemente, pero hubo 2 momentos en que no pudo rehusar estas manifestaciones. En 1926, el Ayuntamiento de Jerez aprueba por unanimidad nombrar a los consejeros de la Sociedad de Estudios del Ferrocarril hijos esclarecidos de Jerez de la Frontera, y a los no nacidos en la ciudad, como es el caso de Amalio, hijos adoptivos. Y en 1932 el Ayuntamiento aprueba rendir homenaje público al ciudadano ejemplar Amalio Sáiz de Bustamante, lo que se llevaría a cabo el día 12 de octubre de ese año, momento en el que tendrá lugar la colocación de la placa de la estación de ferrocarril con la que he comenzado la presentación del libro. Como resumen final, reproduzco las palabras que la prensa y la revista del Ateneo dedicaron a Amalio con motivo de su homenaje. A don Amalio Sáiz de Bustamante le ha correspondido en esta gran empresa el magnífico papel de luchador tenaz e inteligente, de poseedor de la fe, fe en la grandeza del propósito, fe en las ideas justas y beneficiosas para los pueblos y para el interés general. Veremos siempre, durante 35 años, a don Amalio pleno de confianza, en alto su bandera, laborando en el Ateneo, en la Cámara de Comercio, en la prensa, en el libro, en los centros oficiales. Así, quedaría Amalio como una venerable figura señera y representativa de toda una generación jerezana. Amalio falleció el 8 de junio de 1936, habiendo visto cumplido parte de sus sueños. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sin duda una personalidad fascinante la de don Amalio. Bien, pues abrimos el turno para el público. Cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, estamos a su disposición. Yo solo quería decir que cuando ha estado hablando del ferrocarril de la Sierra, me ha acordado de hasta Regia. ¿Verdad? Tú también. Por aquello de la vía Herculia. No. Por aquello de esperanza, desengaño, ilusión, euforia, desengaño, ahora hay elecciones, ya no hay dinero, ahora vamos a una reunión con no sé quién, hoy sin problema, hoy qué lástima. Que no todo el mundo sabe que es Hasta Regia, que hay No, gente de bueno, los que no soy de aquí, Hasta Regia es un yacimiento arqueológico que hay en Jerez importantísimo, con una potencia muy grande, con más de 3.000 años de historia, y que estaba un grupo, entre ellos también está el Ateneo, luchando para que simplemente la Junta lo compre y empiece las excavaciones. Pero cuando yo estoy escuchando lo del tren, digo, igual que el tren. Espero que no termine siendo una vía verde. Espero que no sea una vía verde dentro de 50 años. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Yo sí quiero preguntar una cosa. A ver, adelante. A ver. Perdón, antes de nada, ella es la nieta de Amalio, mi tía María del Carmen. Yo quiero preguntar, porque es que es una cuestión que me quiero hacer y que me he hecho siempre. ¿Por qué los cambios políticos que ha habido en este ayuntamiento, en las diputaciones, en todas partes, ha permanecido desde que se puso la placa de Amalio Sáiz de Bustamante en la estación? O sea, me parece, porque ahora que están quitando los nombres de las calles, los nombres de
quitando todas las estatuas por ahí. ¿Cómo? ¿Por qué permanece? O sea, mira, yo no te puedo, o sea, no puedo hablar en nombre de la ciudad porque no lo sé, claro, pero sí puedo decir que como hemos visto en los homenajes que se le dieron, hay uno en 1926, Primo de Rivera, hay otro en 1932, que es de Segunda República. Lo que creo es que él luchó tanto por el bien de la sociedad que todo el mundo, independientemente de sus ideologías, me apoyó y le sigue apoyando. Pero es que me extraña que en esta generación, digamos, en estas... No sé. Oye, una cosa, también es fruto de la casualidad, ¿eh? Pues por eso... Sí, porque mira, en la estación de ferrocarril de Jerez está el escudo republicano de España. Y ha pasado todo el franquismo sin que nadie se lo quitara. Pues eso, que es muy extraño. Incluso todo. en el suelo también, llegando a la estación, está el escudo de la República en el suelo y tampoco nadie lo vio. Sin embargo, había una placa a Fleming Se han cepillado. y se la han cepillado. Que estaba en la avenida, en lo que llaman la Moncloita. Había una placa... Ah, bueno, ya. Sí, sí, ya. y ha desaparecido. Pero digo también muchas veces fruto de la casualidad. Vamos a dejar lo que hay de todo. Un poco. Vamos a dejar eso. Pero me he quedado con la duda. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Muy bonita el resumen. A ver, yo quería preguntar, bueno, fallece en el 1936, Sí. por lo tanto el proyecto del ferrocarril, pues claro, está un poco parado, ¿no? Sin embargo, el del pantano sí, ¿no? Al decir que muchos de sus Bueno, sueños estaban completos... El pantano, bueno, no, claro, el pantano continúa y continúa después en la época franquista. O sea, las aguas no llegan a Caulina hasta los años 40. Sí. Caulina es una... O sea, te quiero decir, esto sigue, continúa. Y entonces, lo que pasa es que él vio la presa terminada, o sea, él vio una serie de cosas terminadas. Y el ferrocarril no lo vio terminado, pero ya viste lo que decía, tenía fe total en ello, porque todo lo que estaba ya hecho, que de hecho, si te das un paseo, es mi hermana, si te, yo aquí, si te das un paseo por la vía verde, hay muchísimas cosas terminadas, sí. ¿No? Y con respecto al pantano, el problema del pantano no fue el pantano en sí, No, después de- que quizás sea la obra importante, pero no la capital. La obra capital era el regadío, o sea, llevar riego, Y los pueblos de colonización. sobre todo a un sitio importante, que los que seáis de Jerez lo conocéis, que es Caulina. O sea, llegar los riegos a Caulina, la colonización de Caulina es la primera que se hace en España. Es de muy principio del siglo XX, finales del XIX. Sí. Y sin embargo, fue un fracaso absoluto porque no había agua para regar, a causa de que el pantano, no recuerdo cuándo terminaron las obras y llegó el agua a Caulina, llegó muy tarde. Vamos a O sea, ver. ese es el problema. Sí, no, claro, o sea, la canalización es lo más problemático, por lo que ya también he comentado, había que negociar con los propietarios de los terrenos y la presa se termina en 1910. Y ahí se habían construido algunos canales principales, pero no el más importante, que era la conexión con Caulina, que es la más, diría yo, alejada, ¿no? Y eso tardó, y las aguas de Caulina llegaron en los años 40. O sea, Y la generación de riqueza y generación social que significaban los pueblos de colonización. claro, sí. O sea, Posterior todo. claro, eso es, sí, de los Sí, años pero 40. todo también, relacionado. claro. Todo relacionado. El más antiguo es el torno y es de los años 40. Claro. Aparte de la barca, pasa que ya la barca existía. Claro, son de los años 40, gracias al riego que ya llegó. ¿Alguna pregunta más? Da mucho. A ver, Venga. hola. A ver, no pensaba hacer ninguna pregunta, porque me iba a bajar directamente a comprar el libro que vendrá ahí resuelto, ¿no? es un hijo. Bajaré, pero no me puedo insistir. Has comentado, como ha parecido entender, que para superar unas dificultades que había con el ferrocarril, Sí, lo que hicieron fue, digamos, ceder los derechos al Estado. Claro. O sea, él era accionista y nosotros... no, claro, renunciaron a ello. claro. O sea, vamos a ver, la Constitución, que esto sí viene todo en el libro, claro. La Constitución de esa sociedad, su único objetivo
era desarrollar el proyecto, o sea, crear los estudios del proyecto del ferrocarril para que luego lo construyera alguien. Ellos no estaban metidos en la construcción, lo intentaron al principio buscar diferentes empresas constructoras porque el Estado no construía entonces, pero no encontraron. Entonces, en el momento que tienen la posibilidad de que el Estado construya, pues entonces se sugirió de alguna forma que para facilitar la labor del Estado le cediesen los proyectos que ya estaban hechos por la sociedad, que eso, bueno, facilitaría la labor y ahorraría, claro, supongo, y entonces por eso ceden sus derechos. Agustín, ¿no quieres hacer ninguna pregunta? Tú que eres especialista en el tema. Ah, Agustín, hombre. Quiero felicitarte. Muchas gracias, encantada de conocerte vis a vis ahora. Damos por concluida esta parte del acto y continuamos en la planta baja, donde podremos compartir una copita y firmará los libros que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Y antes de que bajemos, voy a entregarle a doña Paloma un pequeño reconocimiento que el Ateneo entrega a todas las personas que contribuyen a la labor cultural que hacemos. Muchas gracias.